Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en un mundo que no muchos conocen, pero que es vital para nuestra vida moderna. El de los cables submarinos, la columna vertebral del Internet global. Uy, sí. Un tema fascinante y un poco inquietante también, cuando uno piensa que nuestras comunicaciones, transacciones, todo depende de una red de cables en el fondo del océano. Exacto. Y lo que vamos a explorar hoy es cómo esta red, que muchos dan por sentada, podría ser más vulnerable de lo que imaginamos, especialmente con las tensiones geopolíticas en aumento. Para entender esa vulnerabilidad, primero hay que entender la magnitud de esta red. Más de 1.4 millones de kilómetros de cables transportando el 95% de los datos internacionales. Una cifra impresionante. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la seguridad y la estabilidad global? Imagínese qué pasaría si una parte importante de esa red se viera interrumpida. Colapso de mercados financieros, interrupción de comunicaciones esenciales, incluso servicios básicos como el transporte aéreo se verían afectados. Un verdadero caos global. ¿Y quiénes tendrían la capacidad y la motivación para hacer algo así? Hay varios actores con intereses, pero uno que preocupa a Occidente es Rusia, en parte por su estrategia para desarrollar su propia infraestructura de Internet. Entiendo que, a diferencia de Occidente, que depende en gran medida de los cables submarinos, Rusia ha invertido en una infraestructura principalmente terrestre. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esa estrategia y sus implicaciones? Claro, Rusia, por su gran extensión territorial y su historia de desconfianza hacia Occidente, ha optado por una red que depende menos de los cables submarinos. Esto les da más autonomía y control sobre su propio ciberespacio. Y una ventaja asimétrica en un posible conflicto. Exactamente. Mientras Occidente depende de cables vulnerables a sabotajes o interferencias, Rusia tendría una red más resistente. Y esto, por supuesto, genera preocupación en los países occidentales que ven esta capacidad rusa como una potencial amenaza. Sin duda. Y no solo eso, también se ha reportado actividad de barcos y submarinos rusos cerca de cables submarinos, realizando lo que parecen ser actividades de mapeo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, estas acciones se consideran tácticas de zona gris. No son abiertamente hostiles, pero generan incertidumbre. ¿Y cuál sería el objetivo de Rusia al hacer esto? ¿Es una demostración de fuerza o hay algo más? Es difícil saber con certeza sus intenciones, pero hay varias posibilidades. Podría ser una forma de disuasión, mostrar a Occidente que pueden interrumpir sus comunicaciones en caso de conflicto. También podría ser una forma de recopilar información, identificar puntos débiles en la red o, en un escenario más extremo, una preparación para un posible sabotaje. Un panorama bastante inquietante. Me imagino que las agencias de inteligencia occidentales deben estar muy atentas a este tipo de movimientos. Por supuesto. La seguridad de la infraestructura del Internet es una prioridad para los países occidentales y están invirtiendo en nuevas tecnologías y estrategias para protegerse. Hablando de estrategias, ¿qué opciones tiene Occidente para contrastar esta amenaza? Es posible defender miles de kilómetros de cables submarinos en el fondo del océano. Es un desafío enorme, sin duda, pero hay varias estrategias en marcha. Una es la inmersión en nuevos sistemas de monitoreo, con sensores y drones submarinos, para detectar anomalías o actividades sospechosas. Como un sistema de vigilancia para el fondo del océano. Exacto. También se trabaja en cables más resistentes a sabotajes, con materiales más robustos. Y en términos de disuasión, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar que Rusia u otros actores usen los cables submarinos como arma? Aquí entra la diplomacia y la cooperación internacional. Se buscan acuerdos para establecer normas de comportamiento en el ciberespacio y mecanismos de sanciones en caso de ataques a infraestructuras críticas. Un marco legal para este nuevo campo de batalla que es el ciberespacio. Exactamente. Y es un proceso complejo, con muchos intereses en juego. Pero es un esfuerzo necesario, porque la estabilidad global depende de la seguridad de nuestras comunicaciones. Y hablando de seguridad, ¿qué papel juega el Internet satelital en este contexto? Podría ser una alternativa si los cables submarinos se ven afectados. El Internet satelital tiene gran potencial, especialmente para zonas rurales o de difícil acceso. Pero todavía tiene limitaciones de capacidad y cobertura para reemplazar por completo a los cables submarinos. Entonces, seguimos dependiendo en gran medida de esos cables que recorren el fondo del océano. Y si Rusia decide usarlos como herramienta de presión, las consecuencias serían impredecibles. Sin duda. Es una situación que exige prudencia por parte de todos y la búsqueda de soluciones para garantizar la estabilidad y seguridad del ciberespacio global. Y bueno, retomando nuestra inversión, es crucial pensar en las posibles respuestas a esta vulnerabilidad. La redundancia en el sistema de cables ofrece algo de protección, sí, pero como dijimos antes, no es suficiente ante un ataque a gran escala. Claro, porque lo que hemos visto es que nuestra dependencia de estos cables es enorme. Las consecuencias de una interrupción serían devastadoras. ¿Qué opciones tenemos? Hablamos del Internet satelital, pero mencionaste sus limitaciones. Sí, los satélites pueden ser una solución complementaria, especialmente para zonas remotas, pero aún no pueden reemplazar la infraestructura actual.
Su capacidad no es comparable. Entonces, ¿qué hay de la protección militar? Las fuerzas navales de Occidente podrían patrullar las zonas donde están estos cables. La vastedad del océano es un obstáculo. Proteger miles de kilómetros de cables submarinos en aguas internacionales es una tarea inmensa, incluso para las armadas más poderosas. Es como intentar vigilar un laberinto gigante en la oscuridad. ¿Entiende la dificultad? Pero más allá de la protección física, ¿qué otras estrategias se están considerando? La clave está en combinar varias estrategias. Por un lado, se está trabajando en la detección temprana de amenazas, con sistemas de monitoreo más sofisticados que puedan identificar actividades sospechosas cerca de los cables. Como una especie de sistema de alarma para el fondo del océano. Sí, una buena analogía. Se trata de usar sensores, inteligencia artificial y análisis de datos para detectar patrones que indiquen un posible sabotaje o interferencia. Fascinante. Y supongo que también se está invirtiendo en la capacidad de reparación rápida para minimizar el impacto si se produce un corte. Por supuesto. Se están desarrollando nuevas tecnologías para agilizar la localización de fallas y la reparación de los cables, incluso en condiciones extremas de profundidad. Y en el ámbito diplomático, se está trabajando para establecer normas internacionales que protejan estos cables. Sí, se busca crear un marco legal internacional más robusto que permita perseguir a los responsables de ataques a cables submarinos sin importar dónde ocurran, pero es un proceso lento con muchos desafíos. Claro, porque estamos hablando de un territorio en gran parte no regulado donde las leyes tradicionales son difíciles de aplicar. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión. La seguridad de la infraestructura crítica del Internet depende tanto de la tecnología como de la cooperación internacional. Necesitamos ambas para un futuro digital estable y seguro. Un futuro que, como hemos visto, puede ser mucho más frágil de lo que pensamos. Sin duda. Y hablando de fragilidad, hay un aspecto que no hemos explorado a fondo. El espionaje. Ah, sí, el espionaje. Un tema siempre intrigante. ¿Pero en qué se diferencia el espionaje a los cables submarinos de otras formas de espionaje? Bueno, aquí la información no se intercepta en el aire, sino en el fondo del océano. Es un espionaje mucho más complejo y costoso que solo algunos países con alta tecnología pueden llevar a cabo. Un espionaje de élite, por así decirlo. Se podría decir que sí. Y aunque no se conocen muchos detalles sobre estas operaciones, hay evidencias de que países como Estados Unidos, Rusia y China han desarrollado capacidades para interceptar datos de cables submarinos, incluso en aguas internacionales. Esto genera preguntas inquietantes. ¿Quién está siendo espiado? ¿Con qué propósito? ¿Qué información se está recolectando? Preguntas difíciles de responder con certeza. Lo que sí sabemos es que la información que fluye por estos cables es inmensa. Comunicaciones, transacciones financieras, secretos industriales, información militar. Un tesoro para cualquier agencia de inteligencia. Exactamente. Y por eso la seguridad de los cables no solo es un tema de defensa contra sabotajes, sino también contra el espionaje. Un panorama complejo. Y me imagino que empresas y gobiernos deben estar buscando cómo protegerse. Claro, se están implementando tecnologías de cifrado más robustas para proteger la información, pero la carrera tecnológica es constante. Los espías siempre buscan nuevas formas de romper los códigos. Un juego del gato y el ratón en las profundidades del océano. Y mientras tanto, nosotros, los usuarios, seguimos dependiendo de estos cables, inconscientes de los riesgos. Es cierto, la mayoría no piensa en la complejidad detrás de su conexión a Internet, pero es importante tomar conciencia y exigir a gobiernos y empresas que protejan nuestras comunicaciones. Un llamado a la acción importante. Y hablando de acciones, creo que es un buen momento para recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre este y otros temas en la revista GeoDS. Visiten geods.com y descubran un mundo de conocimiento geopolítico. Y no olviden seguir nuestro podcast para más inmersiones profundas. Denle me gusta a este episodio y suscríbanse para no perderse las próximas entregas. Retomando nuestra inmersión, llegamos a la última capa de este ecosistema. Las implicaciones geopolíticas de los cables submarinos. Un tema que nos lleva al corazón de la lucha por el poder en el siglo XXI. Sin duda. Estos cables, que transportan la mayoría de las comunicaciones globales, se han convertido en un activo estratégico vital. Su control o disrupción puede cambiar el equilibrio de poder global. Como si el tablero de ajedrez geopolítico se hubiera extendido al fondo del océano. Una excelente metáfora. Y en este tablero submarino, potencias como Estados Unidos, China y Rusia se disputan el control de las rutas y el acceso a la información. Y aquí la seguridad de estos cables adquiere una dimensión geopolítica crucial. Imagínese que una de estas potencias decide usar su capacidad para interferir con los cables como presión a sus rivales o incluso para obtener una ventaja en un conflicto. Un escenario de alto riesgo,
con consecuencias impredecibles para la economía y la estabilidad internacional. Por eso la comunidad internacional busca mecanismos para proteger la seguridad de esos cables y evitar que se conviertan en un arma. Claro. En primer lugar, se trabaja en un marco legal internacional más sólido para perseguir a los responsables de ataques a cables submarinos sin importar dónde ocurran. Un acuerdo similar al del espacio exterior, que prohíba la militarización y establezca sanciones. Exactamente. Pero además del marco legal, también es importante fortalecer la cooperación entre países para compartir información sobre posibles amenazas y coordinar respuestas. ¿Y qué papel juegan las empresas que operan estos cables? Las empresas también son cruciales en la protección de la infraestructura. Están invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, como sistemas de detección de intrusiones y mecanismos de reparación rápida. Un esfuerzo conjunto entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales para proteger un activo vital para el mundo moderno. Sin duda. Y este esfuerzo se vuelve aún más importante al considerar el impacto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, en nuestra dependencia de los cables. Esas tecnologías generan un volumen de datos sin precedentes que tendrá que ser transmitido, aumentando la importancia de protegerlos. Exacto. Y no solo eso, también hay que considerar el impacto del cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático a los cables? Bueno, el cambio climático está provocando un aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y otros fenómenos que pueden dañar los cables. Entonces, además de las amenazas geopolíticas y tecnológicas, también tenemos que lidiar con la fuerza de la naturaleza. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final. La seguridad de los cables submarinos es un desafío complejo que requiere un enfoque multidimensional. Tenemos que abordar las amenazas geopolíticas, fortalecer la cooperación internacional, invertir en nuevas tecnologías y adaptarnos al cambio climático. Un desafío que marcará el futuro de la era digital. Para nuestros oyentes que quieran profundizar en este tema y comprender mejor los desafíos que enfrentamos, les recomendamos visitar la revista GeoDS en geods.com. En GeoDS encontrarán análisis de expertos que les ayudarán a navegar en este complejo panorama. Y no olviden darle me gusta a nuestro podcast y suscribirse para no perderse nuestras próximas inmersiones profundas. Gracias por acompañarnos en esta exploración del mundo de los cables submarinos. Esperamos que les haya dado una nueva perspectiva sobre su importancia y los desafíos para protegerlos. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Hasta la próxima.